Listo, vamos a resolver este circuito, ¿no? Reduce el siguiente circuito mixto a una de las resistencias equivalentes, a una sola. Bien, como podrán ver aquí tenemos una que está en paralelo, acá también tenemos otra que se encuentra en paralelo, de lo cual vamos primero a sacar esta resistencia equivalente de esta en paralelo, ¿sí? Aquí está la fórmula, 1 sobre resistencia en paralelo, ¿sí? Siempre es la fórmula así, no, 1 sobre resistencia en paralelo es igual 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 5. Solo sustituimos, como podrán ver ahí, 1 sobre 50 y más 1 sobre 75. Se multiplica estos dos, 50 por 75 me da 3750. Multiplicamos en X, 1 por 75, 75. 50 por 1, 50. Sumamos 125 sobre 3750. Para determinar ya la resistencia se invierte porque la resistencia para medio está en el denominador. Invertimos, ¿no? Tanto el primer miembro como el segundo. Y finalmente a lo que se invierte se divide y nos da la respuesta 30 ohms, que corresponde a esto. Ok, así lo mismo en este, ¿sí? El mismo proceso, ¿sí? 1 sobre 330 más 1 sobre 50, multiplicamos los denominadores, nos da este resultado, multiplicamos en X, 1 por 50 y 320 por 1, ya, 330 por 1, 330, se suma 380 sobre 16.500, se invierte, se divide y listo. Bien, entonces, una vez determinado eso, otra vez hacemos la gráfica, ¿sí? El circuito, el esquema, más que en vez de esto que va ya los valores que están determinados, ¿sí? Aquí está. Finalmente aquí estos tres están continuamente, están en serie, se suma y se obtiene el resultado. Bien, sigamos. El siguiente punto que corresponde, ya una vez determinado esa parte, estos tres en serie que nos da esta respuesta, sacamos la respuesta de estos dos que están paralelos, ¿sí? Que aquí ya tenemos desglosado. ¿Sí? Ahí está. El mismo proceso, ¿sí? 1 sobre 1000 más 1 sobre 273.42 se multiplica, ¿sí? En X se invierte y se obtiene el resultado. Finalmente, se hace nuevamente el esquema, se suman estas dos resistencias y obtenemos la resistencia equivalente. Eso es todo de ese ejercicio, ¿sí? Bien, entonces, bueno, aquí todo está en ohmios, no pasa nada. Acá tenemos ya uno ya sumamente sencillo, solo que aquí te pide determinar las corrientes, la resistencia equivalente, en los voltajes de cada resistencia que hay en cada uno. Para eso sacamos este resultado equivalente, que es en paralelo, ¿sí? 1 sobre 4 y más 1 sobre 12, aquí está. Multiplicamos los denominadores, 48, después en X, se suma, se invierte y nos da 3 ohms. Hacemos nuevamente el esquema, ponemos el valor de la respuesta, tenemos estas tres están en serie, se suma y listo, ya está, 16 ohms. Seguimos más abajito, solo que aquí ya vamos a sacar ya la corriente total. Para eso tenemos que saber la fórmula de la corriente, de la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, muy importante. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Aquí está la fórmula. Sí, voltaje total, que es 24 ohmios, que se energiza este circuito,
sobre la resistencia total de todo esto nos sale cuánto, 16. Se divide y se obtiene 1,5 amperios. Entonces, todo esto por estas tres resistencias que se circula una corriente de 1,5 amperios. Recuerden que cuando está en serie, ¿sí? La corriente es la misma, tanto para esta y esta y esta, ¿sí? Es la misma. Solo va a variar el voltaje. Aquí va a variar, ¿no? La corriente es la misma, pero el voltaje varía tanto en estas tres resistencias. Y al sumar se obtiene 24 voltios. Entonces, deducción, tanto para la resistencia 1, esta resistencia, y más esta resistencia 4, nos da 1,5 amperios. ¿Sí? Ahora, lo que queremos es determinar la corriente en cada una de esas resistencias. Ya tenemos la mayoría. Solo nos falta ya la intensidad de la resistencia 3 y de la 2. Pero para ello, eh, recuerde que eso se encuentra ahí, ¿no? Eso que estaba en paralelo, ¿cuál resistencia cae aquí? A ver. Ah, muy bien. Esta resistencia, la de aquí, ¿no? De 3 ohms equivalente. Para ello, vamos a primero a sacar el voltaje, ¿sí? Como la fórmula, voltaje es igual a la intensidad total que la resistencia. Vamos a sacar de la resistencia 4. Sí, de esta primero. Bueno, yo sé que la corriente es la misma, 1,5 amperios por 8, ¿ya? 12 voltios. Entonces aquí me cae 12 voltios, ¿sí? 12 voltios. Para la resistencia de aquí, de esta que nos salió en paralelo, y a la final nos quedó en serie, aquí 1,5 amperios por 3 ohmios, 4,5. Entonces aquí me da aquí ¿cuánto? 4,5 voltios, ¿sí? Entonces en esta resistencia 4,5 voltios. Y en esta resistencia 1,5 amperios, recuerden que la corriente es la misma. Y la resistencia ¿cuánto? 5, 7,5 voltios. Entonces, deben saber que en paralelo el voltaje es el mismo, pero la corriente va a variar. Entonces, muy en cuenta, ¿no? Aquí no. ¿Cuánto nos salió? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto es la resistencia aquí de 3 ohms? A ver, el voltaje. 4,5 voltios, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta. Entonces, aquí nos tiene un voltaje de 4,5 voltios. Entonces, tanto en esta resistencia como en esta, va a ser el voltaje el mismo, ¿sí? O sea, el voltaje es el mismo aquí en estas dos, pero la corriente que circula por aquí, en ese que está en paralelo, va a variar, ¿sí? La corriente es diferente. Entonces, deducción, yo ya sé que los voltajes, tanto en la 2 como en la 3, son la misma, pero la corriente va a variar en esta y en esta, en la intensidad de la resistencia 2 y la intensidad de la resistencia 3 va a variar. Pero al sumar estas dos corrientes, se obtiene ¿cuánto? ¿Cuánto se debe obtener? 1,5 amperios. Sí, es de esta resistencia. Ya, entonces, para ello, aquí ya están ya establecidas, ya está deducido las fórmulas, intensidad de la resistencia 3, el voltaje de cuánto. El voltaje es el mismo, 4,5 voltios. La resistencia 3 es de 12 ohms. Dividimos 0,375 amperios. Ahora, para allá la corriente de la intensidad de la resistencia 2, lo mismo, es el mismo voltaje porque está en paralelo, ¿sí? Dividido para la resistencia 2, que es el 4 ohmios, se divide y se obtiene 1,125 amperios. Si sumas estas dos corrientes, debe darte 1,5 amperios. ¿Sí? Efectivamente, 1,5 amperios. Y ahí para comprobar si está bien, ya hemos comprobado que la corriente nos da 1,5. Ahora el voltaje, el mismo proceso, ¿no? Si sumas, es el 4,5 voltios. Más el 7,5, hasta ahí cuánto nos da,
para obtener 24, ya, ¿cuál voltaje más nos faltaría ahí? Se suman estos 5, 5, 10, 12, ¿no? Entonces ahí obtenemos ¿cuánto? 12, ¿no? Se suma ahí hay 12. Ya, para llegar a 24, aquí, a ver, aquí les tengo ya la respuesta. Ya hay 12. Y más 12 de la resistencia 4, aquí está. Nos da ¿cuánto? 24 voltios, ¿sí? Ok, entonces, recuerda que de esta, ¿cuánto es? 12 voltios, ¿sí? Y de esta, ¿cuánto era el voltaje? 4,5 voltios. Y de esta, ¿cuánto? 7,5 voltios. Aquí está. Se suma de darte 24, ¿sí? 5, 5, 10. 4, 8, 12, 7, 11 y 12. 12 y más 12, 24 voltios. Comprobado de que sí está bien el voltaje. Sí, la suma de los voltajes debe darte 24 voltios. Listo, y en sí la conclusión de esto era determinar las corrientes que circulan por cada resistencia y el voltaje. Como podrá visualizar en esta tablita, ya está detallado la corriente total 1,5 amperios, 1, 2, 3 y 4, y sus respectivas corrientes que ya se determinó. Ahí está. El voltaje total 24 voltios, que el voltaje 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Entonces, definitivamente hemos determinado cada uno con sus respectivos voltajes. Bien, así es todo. No se olviden, denle un like, suscríbanse, comentar, compartan en bomba, ¿sí? Para seguir subiendo cada semana videos.